Bueno, buenas noches. Saludos a todos. Mi nombre es Luigi Leonardo Ricaldi Asto, soy miembro titular de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre la psicosis, ¿no? Que es un módulo importante en cuanto a la psiquiatría. Bueno, hay que tener en cuenta principalmente que la psicosis vendría a ser, bueno, la definición de esto es que son trastornos mentales en el cual el paciente pierde en algún momento el correcto juicio de la realidad, ¿no? Además, bueno, tradicionalmente se conocen como trastornos psicóticos. Esto ha ido variando. Actualmente, dentro del espectro de los trastornos psicóticos, se incluyen a las patologías que principalmente estén relacionadas a alucinaciones y, bueno, más que nada el síntoma predominante son las alucinaciones, ¿no? Y los problemas en el pensamiento. Así que eso es algo que vamos a ver en muchas de las patologías que causen esto. Aquí, bueno, podemos ver el espectro de trastornos psicóticos. Existen varios trastornos. Tenemos el trastorno delirante, el trastorno psicótico breve, el esquizofreniforme. Y bueno, dentro de todo este grupo, la esquizofrenia es el más importante, ¿no? Ya que es el que vamos a hablar hoy y es el más representativo de todo el grupo, ¿no? Además tenemos el trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno psicótico por alguna afección médica, trastorno esquizotípico en la enfermedad de la personalidad, trastornos psicóticos y los trastornos no especificados, ¿no? Bueno, ya para hablar de esquizofrenia, aquí, bueno, en la imagen tenemos a John Nash. John Nash es un gran matemático, ganó el premio Nobel de esta rama. Él fue un paciente psiquiátrico, ¿no? Existe una película que se llama Una mente brillante, en la cual se habla mucho sobre la vida de esta persona, cómo padeció de esta patología y cómo se relacionó y cómo tuvo que convivir con ella, ¿no? Así que sería muy bueno, si quieren conocer un poco más sobre esto, que revisen y vean esta película, ¿no? Ya habla, para hablar de esquizofrenia tenemos que son distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, ¿no? De la percepción, ya que el paciente va a presentar alucinaciones en su mayoría. Además, bueno, además el paciente va a tener cambios en el pensamiento, ya que el pensamiento va a estar disminuido de estas personas. Las emociones normalmente también van a estar afectadas. Normalmente pues, se puede ver un aplanamiento afectivo, ya que el paciente no va a demostrar sus sentimientos como en verdad los siente. Además, bueno, va a haber problemas con la conciencia de Jung, el comportamiento, el paciente va a dejar de comportarse como antes, ya no va a relacionarse con las personas, etcétera, ¿no? Además, bueno, hay que tener en cuenta que la conciencia y la capacidad intelectual suelen estar conservadas hasta cierto punto, ¿no? Porque esto también va a disminuir con el tiempo, ¿no? La cognición se va a ver afectada, pero la conciencia sí se va a mantener a lo largo de la vida, ¿no? En ciertas etapas ya esto no se va a dar, ¿no? Para hablar de la esquizofrenia, hay que tener en cuenta que son un grupo de trastornos de etiologías diferentes, no tienen una sola causa. Además, los signos y síntomas varían de paciente a paciente, ¿no? Y varían con el tiempo, no todos se van a encontrar en un mismo estadio. Además, aparece antes de los 25 años. Esto es muy importante, ya que en los varones va a aparecer antes que en las mujeres. En los varones normalmente va a aparecer entre los 20 y 25 años, mientras que en las mujeres aparecerán de los 25 a los 30 años, ¿no? Además, es una enfermedad que no tiene cura, persiste durante toda la vida. Y bueno, esto es algo muy discutible, ¿no? Si afecta a personas de todas las clases sociales. Hay estudios que defienden la idea de que personas de niveles socioeconómicos más bajos tienen más predisposición a padecer esta patología, pero actualmente eso es muy discutible, ¿no? Ya que se ha visto que personas también de estratos sociales altos también la padecen, ¿no? En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que está presente en el 1% de la población mundial. Además, es igual de prevalente en hombres como en mujeres. Además, en niños de padres esquizofrénicos es muy probable que los hijos de estos tengan esquizofrenia, ya que aumenta mucho el riesgo. Además, tienen mayor tasa de mortalidad estos pacientes, ¿no? Ya que son más predisponentes a padecer accidentes o a padecer algunas patologías que una persona sana no las padecería, ¿no? Además, bueno, existe la hipótesis de que depende mucho de la estación en la que nazca la persona para ver si padece o no, ¿no? Ya que se ha visto que personas que nacen en invierno están más predispuestas a padecer de esquizofrenia. Además, tenemos, bueno, el abuso de drogas a edad temprana también es un factor predisponente, ¿no? Sobre todo, bueno, de tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, anfetaminas, etcétera, no te predisponen a padecer de esa patología.
Además, bueno, es una enfermedad que en salud pública tiene un coste muy alto, ¿no? Ya que supera al coste de las neoplasias, ¿no? Esto quiere decir que es una patología cara. Y por último, bueno, el 50% de las camas de hospitales psiquiátricos está ocupada por pacientes esquizofrénicos. Esto es un poco discutible, ya que actualmente, al mejorar los tratamientos de estos pacientes, ha disminuido, ¿no? La hospitalización de ellos. Acá, bueno, otra vez, en cuanto a la etiología, factores genéticos muy importante. Como siempre, los papás esquizofrénicos son un factor de riesgo alto. Además, en gemelos monocigóticos tienen un riesgo del 50% de padecer la enfermedad. Y cuando tu papá es añoso, es una persona ya mayor, hay mayor riesgo de padecer también esquizofrenia, ¿no? Se ha estudiado y existe una relación. En cuanto a factores bioquímicos, el más importante es el de la dopamina, ¿no? Que es el neurotransmisor más involucrado en esto, ya que un paciente con esquizofrenia va a tener una actividad dopaminérgica excesiva y esto se va a observar según la gravedad de los síntomas psicóticos positivos, ¿no? Como las alucinaciones y las ideas delirantes. En cuanto a la serotonina, está relacionado a síntomas positivos y negativos y aquí es donde actúan los antipsicóticos de segunda generación, ¿no? Como el aripiprazol o la quetiapina o la risperidona, ¿no? Y en cuanto a la noradrenalina, bueno, se ve que está relacionado a la anedonia, ¿no? Es causante de la anedonia. En cuanto al GABA, bueno, es un regulador de la D2, esto es lo más importante en conocer en cuanto al GABA. En cuanto a los neuropéptidos, van a alterar la activación de los sistemas neuronales, que también es importante conocer. Y por último, en cuanto a la acetilcolina y la nicotina, se ve que hay una disminución de los receptores de estos, ¿no? Y bueno, está muy relacionado a la cognición, ¿no? Y al déficit que puede causar. En cuanto a factores ambientales, se sabe que no provocan esquizofrenia en todos los casos, ya que por sí solos no producen esquizofrenia. Tiene que haber un factor genético, un factor bioquímico que esté condicionando para que se padezca esta enfermedad. Además, bueno, hay que ver que los pacientes son sensibles a ciertos acontecimientos estresantes como enfermedades o eventos traumáticos. Además, la dificultad de manejar emociones es muy importante, ya que no todos manejamos de la misma manera las dificultades de la vida. Además, la tensión familiar, problemas, alcoholismo, violencia, violaciones en la familia va a traer esto, va a hacerte más predisponente a padecer esta enfermedad. Y por último, el consumo de sustancias, ¿no? Como ya las expliqué anteriormente. Aquí en este cuadro es un resumen de todo lo anteriormente hablado. Podemos ver que un individuo está sometido a un estrés social, a un estrés biológico como drogas, enfermedades, un estrés psicológico como pérdidas afectivas, problemas en casa. Y bueno, y aparte está el factor genético, ¿no? En el cual entra todo lo que es el factor bioquímico y esto al final va a llevar a que el paciente sufra de esta enfermedad. Aquí, bueno, tenemos la hipótesis del neurodesarrollo, ¿no? Que está en parte de la fisiopatología, en la cual podemos ver que, bueno, hay una hipótesis de la poda neuronal, en la cual en los pacientes con esquizofrenia va a haber una mayor poda neuronal, ¿no? Como podemos ver acá, que en un paciente que no la padece. Y esto explica mucho por qué los niños no padecen de esquizofrenia, mientras que los adultos jóvenes sí la pueden padecer, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta. Además, dentro de la fisiopatología hay que ver lo de las vías dopaminérgicas, ¿no? Existen 4 vías importantes. La vía mesolímbica y la vía mesocortical son las que están relacionadas a los síntomas. La vía mesocortical está relacionada a los síntomas relacionados a los síntomas negativos o a los síntomas de la cognición, ¿no? Mientras que la vía mesolímbica está más relacionada a síntomas positivos como alucinaciones auditivas, ideas delirantes o trastornos del pensamiento, ¿no? Mientras que la vía nigroestriada y la vía tuberinfundibular normalmente están asociadas a los efectos secundarios de los antipsicóticos. Aquí tenemos que la vía nigroestriada está asociada a trastornos motores extrapiramidales y la vía tuberinfundibular está asociada a la hiperprolactinemia, ¿no? Normalmente es causada por antipsicóticos de primera generación. En cuanto a los subtipos de la esquizofrenia, hay que tener en cuenta que hay varios. Actualmente en la DSM-5 no están descritos, pero siempre es importante conocerlos porque vienen los exámenes, ¿no? De acá la más importante y la más frecuente es la paranoide, ¿no? Ya que el paciente va a tener un delirio de persecución o de grandeza, alucinaciones auditivas y comportamiento violento. La que le sigue en importancia es la desorganizada o hebefrénica, ¿no? En la cual hay un discurso incoherente, falta del cuidado personal, de la higiene, el paciente se descuida demasiado, ¿no? Es el típico loquito que está en la calle. Y por último tenemos a la catatónica, ¿no? Que es cuando el paciente hay una inmovilidad motora, hay negativismo, hay movimiento involuntario, hay muecas exageradas, ecolalia, ecopraxia, ¿no? Y por último tenemos, bueno, la indiferencial y la residual, ¿no? Que no son muy comunes y, bueno, esas son las formas clínicas de la esquizofrenia, ¿no?
En cuanto al cuadro clínico, hay que tener en cuenta de que no hay signos y síntomas patognomónicos, cambian con el tiempo, no todos los pacientes están en el mismo estadio clínico, y sobre todo hay que tener en cuenta el nivel educativo, ¿no? Ya que a menor nivel educativo, mayores síntomas y peor pronóstico para el paciente. Además, bueno, hay que ver que nuestros adolescentes no sufran de esto, ¿no? Si vemos a un adolescente con personalidad quieta, pasiva, introvertida, que va en la socialización, no tienen novia, tienen problemas en el colegio, tienen ideas abstractas, religiosas, ocultismo, están cerca a la magia o a cosas raras, lo más probable es de que puedan padecer en un futuro de esquizofrenia, ¿no? Por eso es muy importante reconocer estos síntomas. Aquí podemos hablar un poco de síntomas positivos, síntomas negativos. Síntomas positivos, las alucinaciones, sobre todo las alucinaciones que vienen a ser las ideas, bueno, delirantes, alucinaciones auditivas que son importantes. En cuanto a ideas delirantes, bueno, las ideas de persecución, ¿no? Son las más comunes. En cuanto a síntomas negativos, tenemos a la falta de placer como la anedonia, el paciente se aísla de la sociedad, falta de motivación, el paciente tiene alogia, no razona, además hay síntomas cognitivos, ¿no? Pérdida de memoria, déficit de atención, procesamiento de información es deficiente, y bueno, también se puede asociar a depresión y ansiedad, ¿no? Ya que el paciente puede tener ideación suicida en el futuro. Aquí les dejo un cuadrito para que lo revisen con calma, en el cual están los síntomas, perdón, están los criterios clínicos y diagnósticos de la esquizofrenia, ¿no? Según la DSM-5, ¿no? Aquí les dejo para que lo revisen. Lo más importante es de que deben durar por un periodo de un mes, ¿no? Eso es lo más importante de resaltar de este cuadro. Después tenemos algunas otras pruebas que también son importantes en estos pacientes, como la tomografía, el electroencefalograma, potenciales embocados, inmunologías. También lo dejo para que lo revisen. Y bueno, acá tenemos un cuadrito del pronóstico bueno o malo del paciente, ¿no? Si hay un inicio tardío, lo más probable es de que sea buen pronóstico, ¿no? Y otra cosa importante es si está casado, ¿no? Si tiene un buen soporte social, un buen soporte emocional en casa, lo más probable es que el paciente la pase bien, ¿no? Mientras que mal pronóstico vendría a ser si inicia muy temprano, edades muy tempranas, si el paciente tiene problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en su vida, en su día a día, es lo más probable que sea un mal pronóstico. Además, si el paciente es soltero, divorciado, viudo, ¿no? Y también la presencia de síntomas negativos, ¿no? También nos indica un mal pronóstico. En cuanto al tratamiento, tenemos tres opciones que son las más utilizadas, como es el tratamiento antipsicótico, la terapia electroconvulsiva y la psicoterapia, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco sobre neurolépticos o antipsicóticos, que podemos dividir en dos, ¿no? Primera y segunda generación. Los de primera generación son anti-D2 y son fenotiazínicos, ¿no? Existen los de baja potencia y alta potencia. Los de alta potencia, bueno, los más conocidos es el aloperidol, ¿no? Es el que más destaca de este grupo. Además, es el que tiene más efectos secundarios. Mientras que en la segunda generación tenemos a los anti-D2, los antiserotonina y los agonistas selectivos, ¿no? Ya que estos de primera generación son no selectivos. Aquí tenemos a las pinas, donas y pips, ¿no? Aquí tenemos a la quetiapina, clozapina, a la risperidona y al aripiprazol, ¿no? El que más destaca de este grupo es la risperidona, ¿no? Y es uno de los más utilizados. Aquí les dejo un artículo sobre la esquizofrenia en el 2020 que habla más o menos cómo se maneja esta enfermedad en la actualidad, cómo ha ido evolucionando el tratamiento y cómo debemos ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Para que estos puedan superar esta patología y puedan sobrellevarla. Por último, vamos a ver las preguntas. Aquí tenemos mujer de 30 años sin comorbilidad, refiere que le han puesto micrófonos en casa, la vigilan y siguen a todo lado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, en este caso sería la esquizofrenia paranoide, ¿no? Ya que es una paciente joven, 30 años, no tiene comorbilidades y bueno, y nos habla de ideas delirantes de persecución, ¿no? Como ponerte micrófonos en casa, ¿no? Por lo que la alternativa más acorde a esta pregunta es la esquizofrenia paranoide, ¿no? Que es la respuesta. Y bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico del síndrome de esquizofrenia? En este caso vendría a ser la perturbación del lenguaje y la percepción, ¿no? Ya que el paciente va a tener una perturbación del lenguaje, el lenguaje se va a ir disminuyendo a lo largo de la vida del paciente y la percepción también, ¿no? A través de las alucinaciones, sobre todo las auditivas. Y bueno, los otros síntomas, bueno, las otras alternativas son todo lo contrario, ¿no? El pensamiento y la relación social sí se alteran, hay cambios de carácter y alucinaciones también, la expresión emocional y la relación social se incrementan, eso es mentira, y bueno, la organización conceptual se mantiene alterable, mentira, la cognición del paciente va a disminuir, ¿no? Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para realizar esta exposición. Y bueno, cualquier duda o consulta, mis datos están en la primera diapositiva. Y bueno, espero que les haya gustado. He tratado de ser lo más conciso en cuanto al tema.
Y bueno, gracias. Hasta una próxima oportunidad.